Según la RAE, la ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados, y de los cuales se deducen principios y leyes generales. La ciencia es un factor importante en el desarrollo de la humanidad, puesto que como especie nos permiten avanzar. Todos tenemos generalmente una idea de muchas de las cosas que sucedieron en el siglo pasado, la Primera y Segunda Guerra Mundial, el partido nazi en Alemania, el desarrollo de la bomba atómica, etc. Lo que quiero demostrar con este trabajo es que las causas de violaciones éticas en el ámbito científico en el siglo pasado fueron dadas principalmente a la insuficiente regulación en cuanto a los temas éticos, y quisiera demostrar esto en 4 puntos. En primer lugar, al no haber un correcto control sobre el personal, pueden ser introducidos científicos de poca moral humana. Para este argumento tomo el ejemplo de Joseph Mengele, un científico de los campos de concentración de la Alemania nazi, apodado el Ángel de la Muerte. Este hombre gozaba de hacer experimentos en humanos, específicamente en gemelos. Ponía veneno en sus ojos para intentar cambiarlos de color. Les inyectaba con dosis excesivas de medicamentos hasta dejarlos casi muertos y luego los encerraba, entre otras cosas. Joseph Mengele dijo: cuantas más cosas te hacemos, menos pareces creer lo que estamos haciendo. Esto permite ver que él no sentía remordimiento de lo que hacía. Este no es un caso aislado, de hecho, hay múltiples ejemplos de esto a lo largo de la historia, y no solamente durante situaciones de guerra. Estos ejemplos permiten ver las consecuencias de dejar al control personas no adecuadas. El segundo punto que quiero exponer es que la falta de supervisión y de importancia por la vida dadas por situaciones de guerra permiten mayor facilidad para que ocurran situaciones que normalmente no estarían permitidas. Como ejemplo de esto se podría tomar en cuenta los campos de concentración de la Alemania nazi y el ataque nuclear de Hiroshima y Nagasaki. Como sabrán, lo sucedido en estos campos de concentración fueron actos inhumanos y asesinatos en masa motivados por las creencias de los nazis, y los ataques nucleares en Hiroshima y Nagasaki fueron, por su parte, uno de los ataques más letales desatados sobre personas inocentes, lo cual incluso fue el detonante para muchas de las regulaciones modernas acerca de armas químicas y nucleares. En estos dos casos, lo que jugó el papel de mayor importancia fueron los intereses políticos de las personas en posiciones de poder, que consideraron la vida de miles de personas sin importancia. Tercer punto, los factores como el poder o el dinero nublan el juicio frente a temas éticos. Para nadie es un secreto que existen muchas personas que, ya sea por avaricia o por necesidad, pueden llegar a hacer lo que sea necesario si hay dinero de por medio. También, como fue previamente expuesto, el factor de poder y o miedo provocan que los científicos envueltos en estas situaciones no tengan claros o no cuestionen temas éticos acerca de lo que están haciendo y de las consecuencias de estas acciones. Ejemplo de esto son algunas de las personas que participaron en los campos de concentración, quienes no tenían más opción que ser parte de esto. Si se oponían a colaborar, serían asesinados. También, en gran parte, esta es la razón por la que la gran mayoría de científicos de la modernidad se niegan a usar los resultados de las investigaciones de los experimentos nazis, puesto que, naturalmente, no lo consideran ético. En este tema interviene la bioética, que es básicamente los reglamentos y límites éticos que deben seguir todos los experimentos que involucran a seres humanos en la actualidad. Sin embargo, la bioética no es perfecta. En una entrevista realizada a la docente Paola Ospina de Ciencias Sociales, Ética y Religiosidad dijo: la bioética es un intento de regular y generar por lo menos la posibilidad de discutir sobre estos temas, pero no es suficiente. Los poderes económicos manejan los laboratorios y los científicos muchas veces trabajan allí sin cuestionar sus acciones. Por último, el avance científico puede generar grandes perjuicios en la humanidad cuando no se es regulado debidamente. Esto es evidente y las razones de esto fueron expuestas a lo largo de este trabajo,
dando múltiples ejemplos de las situaciones vividas en el siglo pasado a consecuencia de esto. Sin embargo, acerca de esta afirmación se podría argumentar que esto no es completamente así, teniendo como prueba de esto los buenos e importantes descubrimientos y logros realizados en el siglo pasado, como el descubrimiento de la penicilina y el alunizaje. Si bien este razonamiento es válido, esto no compensa todo lo vivido por todas aquellas personas envueltas en estos experimentos y no justifica ninguna de las acciones inmorales realizadas sobre humanos que cobraron miles de vidas. Además de que ninguno de estos experimentos aportaron nada a los descubrimientos positivos de este siglo, por lo que podrían haber sido evitados y aún así se hubiera llegado al descubrimiento de estos. En conclusión, el avance científico puede generar perjuicios en la humanidad por causas distintas. Sin embargo, como se evidencia en el trabajo anterior, un factor importante en estas consecuencias es la falta de control y regulación que se presentó en múltiples momentos de la historia. Es por esto que considero que la causa de violaciones éticas en el ámbito científico en el siglo pasado es dada principalmente a la insuficiente regulación en cuanto a los temas éticos. Buenos días, mi nombre es Bianca Gutiérrez y el día de hoy voy a darle lugar a la explicación de mi tesis. En mi tesis propongo la idea acerca de la relación entre la cultura coreana y las enfermedades de tipo alimenticio. En mi tesis les voy a explicar mi opinión de este tema, centrándome no solo en la cultura coreana, sino también en los medios de comunicación, estándares de belleza, el alejamiento de los padres y cómo todo esto influencia a los jóvenes. En primer lugar, la industria musical y televisiva. Como algunos de ustedes sabrán, últimamente géneros musicales como serían el K-pop y series como lo son llamados los doramas han tenido mucho repercute en estos últimos años. Lo que hace que pues mucha gente lo consuma. Lo que pasa es que ese tipo de series o de géneros musicales tienen como artistas gente con un tipo de belleza que es muy difícil de alcanzar y la gente, los consumidores de este tipo de géneros, pues quieren alcanzarlos ya que son sus ídolos. Esto provoca que los fans recurran a cosas muy peligrosas y poco saludables para parecerse a sus ídolos. Y no solo esto, sino que tampoco la forma en la que actúan algunos de estos ídolos o artistas es la correcta, ya que muchos de ellos proponen tips, dietas, las cuales son muy extremas para adelgazar y tener una figura como la que ellos tienen. Las dietas van desde una sola comida al día o hasta menos, podría ser una manzana, por ejemplo, durante todo el día, ayunar, vomitar o simplemente dejar de comer. Esto paulatinamente provoca que los jóvenes desarrollen un tipo de conducta pues que son muy semejante a los trastornos alimenticios o a la gente que padece trastornos alimenticios. También esto no solamente daña a los consumidores, sino a los mismos artistas, ya que las propias disqueras hacen que sus artistas no suban de cierto peso y los mismos fanáticos hacen que sus artistas se sientan mal por subir un par de kilos. Y bueno, por eso mismo es que los artistas hacen este tipo de dietas y las comparten para su audiencia. En segundo lugar estaría el descuido de los padres. Y bueno, en casos como en Corea, que tiene la tercera cantidad más alta de horas trabajadas entre 37 países, pues es muy común que los padres tengan que apartarse bastante de sus hijos. Y la Asociación Americana de Psicología informa que
Cosas como el abuso o el trauma del pasado, el acoso escolar, malas relaciones con los padres. Bueno, si no están mucho en la casa, no es muy raro que no tengan una buena relación con ellos. Una personalidad perfeccionista, como la tendrían la mayoría de coreanos o asiáticos en general. La gente que tiene este tipo de personalidades o conductas suelen tener o son más susceptibles a padecer algún tipo de estas enfermedades alimenticias. Además que el simple hecho de dejarlos solos puede hacer que utilicen su tiempo en prácticas como estar más tiempo en redes sociales, por ejemplo. Y tengo un ejemplo que es de una joven llamada Johnny Lane, una joven británica, la cual es padecida de anorexia. Y ella dijo en una entrevista que las redes sociales Instagram y Tumblr hicieron que su anorexia fuera de mal en peor, ya que le sugerían etiquetas bastante dañinas para su problema, como por ejemplo gente desnuda, la cual estaba en desnutrición, y bueno, a ella le gustaba ese tipo de contenido y lo consumía bastante, porque bueno, padeciendo de eso, una persona tiende a querer ver y consumir más de ese tipo de contenido para llegar a padecerse más a esas imágenes. Y sí, bueno, en mi tercer argumento es el bullying. Aunque esto implica para todo el mundo, el caso del bullying en Corea es especial, ya que el bullying no es para nada raro, no es para nada raro encontrarlo en este país, ya que el individualismo pues causa que a nadie le importa o lo vean como algo normal. Además de que no solo es en los colegios, como que si por no cumplir ciertas normas estéticas o de personalidad, etc., te van a acosar o golpear, etc., sino en general, en la calle. Digamos, si tú no tienes una buena figura, una cara linda, pueden llegar a decir que tu futuro va a ser espantoso simplemente sabiendo eso. Si tienes un gran físico, van a decir que tu futuro es brillante simplemente por ese hecho. Así que el físico es tan importante para las personas que pues tienden a hacer muchísimas cosas para ser mejor vistos, y pues pueden llegar a recurrir a dejar de comer, vomitar, etc., o hacerse daño a ellos mismos. En mi contraargumento no encontré algo que contradijese lo que estoy argumentando. Sin embargo, encontré esto. Bueno, la ley de Corea prohíbe la discriminación laboral basada en las condiciones de salud mental, y los profesionales de salud mental son numerosos y están muy bien entrenados. Además de que los medicamentos de salud mental están ampliamente disponibles para los pacientes y se permite tratamiento a la mayoría de coreanos. Y en defensa, puedo decir que, en primero, el estigma que tiene este país o la gente que vive en este país hace que no sea un problema tan prioritario y que los pacientes desistan de su tratamiento, ya que la gente considera a la gente que va a tratamiento, toma algún tipo de medicamento para salud mental, como débiles, ridículos o simplemente que están locos. También cabe recalcar que Corea tiene la tasa de suicidio más alta entre los 35 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y bueno, en conclusión, por mi parte opino que sí existe una relación entre Corea y ese tipo de trastornos. Gracias.
Barreras sociales que enfrentan las mujeres futbolistas. Empezando, podríamos definir el fútbol como un deporte practicado por distintos géneros, el cual tiene como objetivo introducir un balón en una portería. Normalmente es en la portería del otro equipo. Existen dos equipos. Cada equipo consta de 11 jugadores en la cancha. Uno de ellos es el portero y los otros 10 juegan en distintas posiciones. A pesar de esto, durante el juego pueden cambiar dichas posiciones. El partido dura 90 minutos, el cual se divide en dos tiempos de 45 minutos cada uno. Según datos oficiales de la FIFA, en 2014 se hizo una encuesta a a muchas mujeres de todo el mundo, donde se registraron 30 millones de mujeres de todas las edades que juegan fútbol. A pesar de que esta encuesta se hizo hace 6 años, podríamos sugerir que por lo menos hubo un incremento del 10% hasta el 2020. Sin embargo, a pesar de que estas cifras son muy altas, el fútbol masculino sigue obteniendo mayor atención de los medios y patrocinadores, ganando así más apoyo. La futbolista noruega y ganadora del Balón de Oro 2018, Ada Hegerberg, afirmó: "Considero que las chicas no tienen las mismas oportunidades que los chicos, especialmente en Noruega, a pesar de ser su deporte preferido". Es una afirmación que yo comparto, ya que en la actualidad existe una falta de apoyo hacia el fútbol femenino. Para la realización de mi trabajo me basé en 4 argumentos. En primer lugar, a lo largo de la historia, las mujeres no hemos sido partícipes de las actividades o del deporte, del mundo deportivo, que en igual proporción que los hombres, tanto en la competición como en la práctica cotidiana. A nosotras nos han excluido de una forma que se crean así los estereotipos que imperan en la sociedad, y pues esto nos encasilla como amas de casa o hechas para procrear. Esto hizo que nacieran diferentes creencias, como que el deporte masculiniza a las mujeres o hacer deporte nos hace inferiores a los hombres, o que sudar nos hace menos femeninas. Pero a pesar de esto, tal vez creen que el deporte en un principio no le llamaba la atención a un público femenino. Realmente fue hasta los Juegos Olímpicos de 1921 que las mujeres empezaron a participar en este evento. Sin embargo, solo en deportes como el tenis o el golf. Teniendo en cuenta que los primeros Juegos Olímpicos fueron desarrollados en 1896, es impactante que durante todo este tiempo a las mujeres no las admitieran en estos lugares, a menos de que fueran solteras. Y si una mujer casada llegaba a las tribunas olímpicas, era sentenciada con pena de muerte. En la Copa del Mundo de 2014 en Brasil, la FIFA presentó un análisis de la audiencia que había visto el Mundial, donde 2.000 millones de personas alrededor del mundo asistieron, donde Alemania quedó campeona. Y de estas cifras, en países como de América Latina, como México, el 45% de su audiencia eran mujeres. Y el único país latino que casi iguala a la audiencia masculina fue Brasil, que con ese 45% tenía como un 4% de diferencia. En este mismo evento se presenció por primera vez que una mujer arbitrara un partido, pero en vez de darle la importancia a la brasilera Fernanda Colombo, que fue quien llevó a cabo esta actividad, le destacaron sus atributos físicos y sus fotos en las redes sociales.
En segundo lugar, las mujeres siguen soportando la discriminación de género, que hace al sexo femenino inferior al masculino, por cosas triviales como su anatomía. Si hablamos de la competencia internacional de Estados Unidos, las jugadoras se enteraron de que a pesar de que ellas generan 20 millones de dólares más que sus homólogos masculinos para su federación, solo reciben la cuarta parte de lo que reciben los hombres. Esto llevó a que 5 mujeres presentaran una demanda a la Comisión de Igualdad de Oportunidades Laborales, argumentando: no existen razones legítimas para esta gran disparidad de salarios, ni puede explicarse por ninguna condición de antigüedad, sistema de mérito, incentivo de buena fe o cualquier otro factor que no sea simplemente nuestro sexo. Por otro lado, los estereotipos impactan en la percepción del público y de la sociedad, de manera que emplean a la figura femenina en los eventos deportivos como un trofeo o una decoración. La doctora en filosofía y licenciada en ciencias de la actividad física y deporte Matilde Fontecha dice: las imágenes de mujeres deportistas parecen maniquís de pasarela, lo que hace pensar que su valía está en su belleza, no en su pericia deportiva. Y para esto no creo que exista una solución cercana, ya que en el mundo todavía existen muchas personas tradicionales con pensamientos que nos encasillan a las mujeres y nos muestran como un ser delicado y frágil, que a algunos deportes se les puede hacer muy peligroso o muy difícil. Estos pensamientos son para mí muy machistas, ya que existen muchas mujeres que se destacan más que los hombres en diferentes ramas deportivas. En tercer lugar, es evidente que las futbolistas no poseen el suficiente apoyo por parte de los medios. Un ejemplo de esto se da cuando la selección femenina en noviembre de 2017 intentaba clasificar para el Mundial de Francia 2019. Pero dichos partidos no fueron retransmitidos por ningún canal televisivo. En cambio, cuando en estas mismas fechas los homólogos masculinos tuvieron 2 partidos amistosos, estos 2 sí fueron retransmitidos. En España, en la Universidad de Carlos III de Madrid, se realizó un estudio que señala que la prensa deportiva solamente le dedica el 5% de su espacio a las deportistas mujeres. La profesora del Departamento de Periodismo y Comunicación de esta misma universidad, Clara Sainz, realizó otro estudio en el cual manifestó: hablamos de invisibilidad de la mujer en los deportes femeninos, y cuando se informa sobre ellas, en muchas ocasiones se cae en los estereotipos. El hecho de que las mujeres no reciban el suficiente apoyo las priva a dedicarse profesionalmente al deporte, ya que no reciben los suficientes apoyos económicos que son necesarios para una vida normal. Los ejemplos claros de los diferentes diarios o medios de comunicación fueron en los Juegos Olímpicos. El diario AS realizó una publicación en un artículo de Twitter donde el título "Rivas, el hombre que convirtió en oro las rabietas de Carolina", resalta los méritos del entrenador masculino en lugar de resaltar a la campeona y sus triunfos. También pasa con Lidia Valentín, una deportista de levantamiento de pesas que se ganó una medalla de bronce en la categoría de hasta 75 kilos. El diario ABC publicó un titular despectivo: Lidia Valentín, una Hércules con maquillaje. Este, como otros titulares, únicamente se centran en el físico femenino y no en los logros alcanzados por las mujeres en el deporte, como el trío de las gorditas, Rosa el Milagro Olímpico, de QS, Cotidiano y Esportivo, o en El Mundo, el artículo que subieron, la lista de las buenorras internacionales de los Juegos Olímpicos de Río.
En cuarto y último lugar, en los patrocinios deportivos, las dos partes involucradas reciben una ganancia. La empresa proporciona los fondos, los recursos o los servicios a cambio de un beneficio comercial. Pero como el fútbol femenino no posee tantos seguidores y aficionados como el masculino, las mujeres no tienen tantas empresas que las patrocinen. Y por eso el salario de una mujer futbolista es mucho menor al de un hombre futbolista. Lo anterior se refleja en el caso de Megan Rapinoe, mejor futbolista del mundo, capitana del equipo Cercle FC, ganador en el Mundial de Francia 2019 y ganadora del Balón de Oro. Recibió el premio The Best junto a Lionel Messi y es una de las jugadoras con el sueldo más alto a nivel internacional, acompañada por Alex Morgan, jugadora del Orlando Pride. Ellas dos cobraron el año pasado 402.000 y 408.000 euros respectivamente, mientras que Lionel Messi, considerado el mejor futbolista y mejor pago de la rama masculina, obtuvo 114 millones de euros. Si hacemos el cálculo, las mejores futbolistas ganan el 0,36% de lo que gana el jugador Messi y ganan el 6,60% de lo que gana el jugador Zlatan Ibrahimovic, que es el número 100 de los mejores jugadores del 2019. Se podría decir que las diferencias salariales y la falta de apoyo que reciben las mujeres futbolistas es porque los hombres llevan más tiempo desarrollando el fútbol entre el género masculino, y digamos que las mujeres fue mucho después que se integraron en los deportes. A pesar de esto, en Estados Unidos el fútbol masculino cobra más que el femenino, siendo que este último gana más competiciones y torneos de fútbol, generando así más dinero para su federación. Y además, en el primer partido de fútbol femenino que fue reconocido por la FIFA, un testimonio que dio Sportsman fue: es cierto que los muchachos jóvenes podrían correr más y patear el balón con mayor fuerza, pero aparte de eso no creo que pudieran mostrar más conocimiento o calidad de su ejecución que las mujeres. Esto nos demuestra que no es fácil que la gente acepte nuevas y revolucionarias ideas, ya que ponen primero la cultura que los derechos y la igualdad. En conclusión, si comparamos con los equipos varoniles de fútbol, los femeninos no reciben ni la mitad del apoyo que se les da a los hombres. En el texto esto se evidencia claramente con los estereotipos que encasillan a la mujer apartándola del mundo deportivo, con la discriminación de género, donde la mujer la usan como un trofeo o un maniquí, y esto a veces puede generar un maltrato físico o psicológico para la mujer. Donde probamos que los medios de comunicación apoyan más a los deportes masculinos y prefiriendo ser transmisores de estos. De hecho, en una investigación que se demostró que de 108 países, únicamente el 11% de las noticias deportivas incluían a las mujeres. Por último, existe una falta de confianza hacia los equipos femeninos que conlleva a que tengan menos patrocinios y menos apoyo. Esto se ve claramente cuando hablamos de la mejor y el mejor futbolista del mundo, ya que la mejor futbolista no recibe ni el 1% de lo que recibe el mejor futbolista.
y así se afirma y se reconoce el hecho de que en la actualidad existe una falta de apoyo hacia el fútbol femenino, tanto económico como social. Bueno, aquí vamos a hablar sobre las redes sociales y el internet. Como ustedes sabemos, el internet se ha creado hace 20 años aproximadamente o 25 y antes de que existiera el internet habían épocas en donde no existía tecnología, celulares, redes sociales ni nada de lo que conocemos ahora. Antes la gente no se conocía a través de estos medios y pues se conocían presencialmente. Y ya desde ese entonces mucha gente se ha conocido por Facebook, Instagram y todo eso. Y ya que podemos ver, el internet y las redes sociales han sido una influencia para que la gente de distintas partes se conozcan. Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Hablemos de las ventajas. Las ventajas son que pueden interactuar más fácil, pueden comunicarse más rápido y pueden tener una conexión distancial pero virtual, en la cual tú puedes hablar con la tal persona que está en tal parte del mundo y al momento de comunicarse le puede llegar a la otra persona que está en otra parte lejos de donde vive la otra. Hablemos de las desventajas. Como ustedes saben, las redes sociales son un medio en donde se conocen muchos peligros como el robo, extorsión, ciberacoso y todo eso. Y hablemos de eso. Y bueno, como ustedes saben, en las redes sociales las desventajas son que mucha gente se hace pasar por varios menores de edad, como hombres estafadores se hacen pasar por niñas, menores de 18 años, por mujeres, por todas esas cosas, para contactar a chicos y decirles tales cosas y luego buscarlos y todo eso, hasta que el momento que los conozcan pueden generar como homicidios, secuestros, asaltos y todo eso. Y esas son las desventajas de las redes sociales. Y también hay que tener en cuenta algo, es que uno no puede decir, no puede revelar información, no puede decir qué es lo que va a hacer, no puede decir que se compró ni nada, porque ahí en las redes sociales lo que tú publicas ya no es tuyo, sino que de aquí ya está para todo el mundo. Por ejemplo, alguien publica que ay, me compré tal cosa de tal marca. Eso, hablemos de eso, ya que se tocó el tema, hablemos de esa parte. Como ustedes saben, hay gente que es influenciadora, actores, figuras públicas, etc. Ellos le hacen propagandas a las empresas y marcas y todo eso, que eso es un beneficio para ellos en algunos casos, en donde ganan dinero, generan ingresos y todo. Y eso es una ventaja para ellos. Pero la desventaja es que ellos cuando estén recibiendo dinero, ¿tú qué te quedas haciendo mientras que los mires? Y bueno, como ustedes ven, ¿ustedes qué le ven a eso? En mi contraargumento, en esa parte yo le pondría un contraargumento que es, yo no estoy de acuerdo sobre esa parte de lo que ellos hacen porque no está bien y porque además eso no es un beneficio que mucha gente tiene. Y además la gente trabaja y todo, pero mucha gente no genera ingresos en sus redes sociales, que es algo que hay que tener en cuenta y también hay que saber manejar cómo es eso. Y bueno, volvemos a la otra parte que es de cómo es la parte de los ciberacosos y todo eso, de las personas malas en redes sociales, que es una de las desventajas que yo les estuve hablando. Y bueno, en esa parte mucha gente en redes sociales crean perfiles falsos, estafan a la gente y ponen por ejemplo que están vendiendo algo a tal precio barato y terminan estafándolo a uno. Eso es una desventaja de tener una red social ahora, porque eso es
Eso yo lo considero como delito, que se llama extorsión, y uno, mientras que uno anda buscando quién es esa persona, uno vive confundido y vive y anda viendo o preguntándose que cómo es esa persona y todo eso. Por eso es que en las redes sociales hay que tener cuidado, hay que tener cuentas privadas y ser responsable también, porque uno ahí se está exponiendo a todo el medio. Y como vemos, ahí en las redes sociales, en los tiempos de ahora, comparémoslos a cómo era antes. Por ejemplo, antes mucha gente salía afuera a jugar al parque, jugaban fútbol y hacían muchas cosas. Pero ahora no es así. Lamentablemente no es así las cosas. Mucha gente se la pasa en el celu, chateando virtualmente. Mucha gente anda jugando virtualmente, que también es un tema que está muy relacionado con esto. Y pues eso, aunque sea una buena influencia, no todo el tiempo lo será. Eso a veces genera malas influencias, porque eso no, aunque las redes sociales sean buenas para comunicar, no todo el tiempo son buenas, porque ahí uno se expone a los peligros. Y como lo vemos, ahí uno se puede, por ejemplo, si uno escribe, bueno, veámoslo en esta parte. Si uno, por ejemplo, escribe, ay, me siento triste por tal cosa, pues ahí uno, pues la gente le mira lo que escribió, pero uno ahí se está exponiendo a los peligros de la gente y puede exponerse a acoso virtual, ciberacoso o al bullying cibernético, que eso es muy peligroso, porque ya desde que uno postea algo, ya no es de uno, sino que se va para todo el mundo. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Bueno, como ahí vemos en las redes sociales, también les voy a decir como conclusión. En las redes sociales siempre hay buenas cosas y hay veces que no son buenas. Ahorita les voy a contar por qué. Aunque uno se contacte rápido con la gente, hagan planes o jueguen y todo eso es un beneficio, pero no todo el tiempo es así, porque uno también debe tener cuidado con lo que publica, con lo que hace, con la información que uno ve o con lo que pone, y también sobre todo contactar a extraños en el caso de los niños, porque ellos pueden sufrir mucho peligro, y también evitar discusiones con gente extraña o con gente conocida, así sea, porque ahí es muy peligroso y es más peligroso que presencial. Yo les puedo decir eso como conclusión, porque eso en la vida real es lamentablemente eso es verdad. ¿Alguna vez han sufrido de insomnio o se han despertado a mitad de la noche pensando en la presentación que tienen para mañana? ¿En alguna ocasión se les ha olvidado todo lo que estudiaron para el examen o se bloquearon en plena sustentación de un trabajo? ¿O tal vez se comieron las uñas, o se mordieron los labios o la lengua durante un examen? Pues todas estas manifestaciones físicas, conductuales o cognitivas se relacionan con el famoso estrés académico, el que todos hemos sentido alguna vez. Escogí este tema de investigación porque muchos de mis compañeros en el colegio y yo mismo hemos experimentado esta tensión física o emocional que nos ha hecho sentir nerviosos, ansiosos o que nos ha puesto irritables. Los expertos definen el estrés como una fatiga mental, la cual es resultado de una exigencia excesiva y que suele provocar diversas afectaciones en la salud mental y física de la persona que lo sufre. El estrés académico se atribuye a muchos factores y los síntomas también son variados.
El primer y principal factor generador de estrés en los estudiantes es la sobrecarga académica, exceso de trabajos, evaluaciones, investigaciones, presentaciones, sustentaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Son culpables de que los estudiantes se estresen permanentemente. Algunos padres culpan al colegio o a los profesores por poner muchos trabajos o porque no son lo suficientemente motivadores y no se adaptan al cambio generacional. Pero, por otro lado, los profesores señalan a los padres de la falta de compromiso y de no exigir a sus hijos responsabilidades por consentirlos y malcriarlos. El segundo detonador de estrés académico es la exigencia exagerada por parte de los acudientes del estudiante. Al parecer, se han incrementado las consultas médicas por migrañas o gastritis asociadas a la presión por obtener buenas notas o ganar el año. Y esta situación finalmente desencadena un mal desempeño académico o incluso en deserción escolar. En cuanto a las manifestaciones del estrés, estas van desde las más leves, como ansiedad, nerviosismo o algunos olvidos, hasta situaciones mucho más complejas, como lo es el insomnio, la irritabilidad, la depresión y el aislamiento. En algunas ocasiones incluso puede llegar a causar afectaciones en la salud e incluso provocar que se generen lesiones autoinfligidas, como comerse las uñas, arrancarse el pelo o morderse los labios. Durante el desarrollo de este trabajo de investigación, se realizó una encuesta a los estudiantes del Liceo de Oro ubicados en un rango de edades entre los 10 y 16 años. Se les hicieron preguntas como si sentían estrés, en qué circunstancias y cuáles eran las manifestaciones más frecuentes. El 56% de los encuestados coincidieron en que presentan cambios de comportamiento y se vuelven irritables cuando sienten que tienen sobrecarga de trabajos. El 32% presenta conductas compulsivas ocasionales como comerse las uñas, morderse los labios, etc. Y el 22% sufre ocasionalmente de insomnio o pesadillas cuando tienen que entregar algún trabajo. Sin embargo, algunos expertos en el tema opinan que el estrés puede llegar a ser beneficioso, porque se trata de un estado que pone todos los sentidos en alerta máxima para responder a estímulos estresantes. El cerebro genera recursos creativos para poder manejarlo, como por ejemplo una mejor gestión del tiempo o búsqueda de herramientas de negociación para conseguir con el profesor un mayor plazo de entrega para un trabajo, o qué tal una asesoría escolar para reforzar un tema para un examen. En fin, el estrés puede contribuir a que busquemos mecanismos adaptativos. De todas maneras, no debemos restar importancia al asunto. El estrés académico no es excusa de los estudiantes para evadir sus responsabilidades. Los síntomas son evidentes, los estudios así lo demuestran. Sea un estrés positivo o un estrés negativo, lo más recomendable es que tanto padres como docentes estén sintonizados para dar el apoyo necesario a los estudiantes y brindarles herramientas que los ayuden a gestionar de la mejor manera el estrés. Vivimos en una realidad en la que el estrés siempre estará presente en todos los momentos de la vida, no solo en el colegio. Pero se pudo comprobar que el estrés académico está ligado a la sobrecarga académica, la presión del colegio y la exigencia de los padres. Debe conseguirse un equilibrio que no afecte el rendimiento escolar, pero que tampoco desmejore la calidad de educación. Hola, mi nombre es Nanki Castro, estoy en grado 9 y la tesis que me propuse defender es de cómo el diseño gráfico incentiva a las personas de proteger y cuidar el medio ambiente. El primer punto que quiero expresar es que los artistas deberían
ayudar a incentivar a las personas, ya que por medio de sus obras de arte, estos pueden llegar a saber cualquier tipo de tema o situación que se esté viviendo en la actualidad. La artista Karen Rumbos afirma que creo que los artistas tenemos la facultad para hacer llegar un mensaje a través de lo que hacemos. Venimos viviendo una situación bastante complicada a nivel medioambiental. La extinción masiva de los animales y el deterioro del planeta está siendo ocasionado por nosotros, los seres humanos. Así como hemos sido parte de este hecho tan decadente, también es parte de nuestro compromiso comenzar a generar acciones que puedan generar un cambio. Estas fueron las palabras que dijo la artista. Son totalmente ciertas, ya que está confirmado por estudios y estadísticas que es poco probable que se puedan revertir los daños que se han hecho al planeta. Esto es un cambio muy grande, ya que la situación medioambiental del planeta puede que en algunos países o lugares estén haciendo lo posible, pero no es lo suficiente como para hacer que este cambio suceda. Como segundo argumento, quiero expresar que muchas instituciones educativas, ya sea universidades, colegios o escuelas, están implementando muchas medidas para que los niños y jóvenes se incentiven por medio de obras de arte, en específico las de diseño gráfico, para que comuniquen lo que tengan que expresar a otras personas, donde no solo ellos incentivan y se concientizan sobre el medio ambiente, sino también las personas que están a su alrededor, como sus padres, tíos, abuelos o su familia en general. En tercer lugar, se realizó una entrevista a la técnica profesional de diseño gráfico y profesional en estudios de gestión cultural, Natalia Andrea Velasco, acerca de la relación entre el diseño gráfico y el cuidado del medio ambiente. Primero, Natalia afirma que el diseño gráfico tiene bases esenciales, que son la tipografía, que es básicamente las letras, el texto. Esto influye bastante, ya que no todas las letras transmiten un mismo mensaje. La composición, el equilibrio y, lo más importante, el color. Un mensaje sin color puede transmitir algo muy diferente a algo con color. Por lo tanto, el color es muy importante en este tipo de mensajes. Sin estas bases esenciales, el mensaje quedaría un poco incompleto y por lo tanto es muy importante tener esto en cuenta a la hora de realizar un folleto o algo informativo que tenga que ver con esto. Se le preguntó si las formas o diferentes colores influyen en la percepción de un concepto, a lo que ella aclaró que es muy importante, ya que por un lado psicológico los colores dan a saber muchos sentimientos o sensaciones, como lo puede ser, por ejemplo, el amarillo, que puede expresar para ti felicidad, alegría o amistad, como también lo puede ser el azul, que expresa tristeza o algo un poco más apagado. Por lo tanto, los colores son muy importantes, ya que para diferentes personas se expresan unas sensaciones. Entonces hay que tener en cuenta muchos de estos factores a la hora de hacer algo, porque digamos, si tú quieres hacer un folleto sobre el medio ambiente, creo que la mejor opción sería hacer colores que se relacionen con este o que te hagan pensar. Por ejemplo, si yo pienso en medio ambiente, pensaría en el color verde. Pero si veo un folleto del medio ambiente con un color un poco oscuro, gris, negro, no tendría mucho que ver con el texto y no me daría la sensación que yo quiero sentir para este tipo de información. Pero puede que la educación ambiental sea muy importante a nivel mundial, igual que la concientización de esta, pero ¿qué pasaría si nos encontráramos con algunas personas que simplemente no les interesara el tema o simplemente pensaran que no está directamente relacionada con ellos, cuando en realidad está totalmente relacionada? El hecho de que estas personas tengan el pensamiento de que por una persona no va a pasar absolutamente nada es un pensamiento totalmente erróneo. Porque de miles de millones que hay de personas en el mundo, puede que una persona
piense que simplemente voto este papel, pero es que soy solo yo. Pero es que quizás no es la única persona. Ahora, sumemos todas las personas que han dicho eso a lo largo de su vida. Eso formaría más de 1 millón de personas pensando que por una sola persona no va a pasar nada. Ahora, esto se debe a que cuando niños simplemente las influencias que recibían no les daban la información adecuada para manejar este tema. Debido a esto se han hecho unos estudios donde se demuestra que estas personas no tuvieron o la educación en el colegio de estos temas o siguieron los mismos ejemplos de padres. Puede que haya personas mayores que piensen que el tema ambiental es algo muy irrelevante y que no tiene mucho sentido hacer algo por él porque supuestamente no vale nada. Este tipo de personas son, creo que las que tenemos, o bueno, las que los artistas tienen que ayudar a incentivar. Porque por medio del diseño gráfico se pueden expresar muchísimas ideas, muchos temas. Y ya como los artistas mueven a tantas personas gracias a su arte, esto podría ser un método totalmente efectivo. Así que todo se trata de la motivación, también de voluntad de querer hacer las cosas. El cuidado o la concientización del medio ambiente a través del diseño gráfico es efectiva. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las personas que no se motivan o que simplemente no les interesa el cuidado del medio ambiente es debido a que en su infancia o niñez no tuvieron educación a esta y por eso tienen ese tipo de pensamientos. Lo bueno es que hoy en día muchas instituciones y escuelas usan estos métodos para que sus alumnos y jóvenes estén informados sobre las consecuencias que pueden pasar si no están conscientes de este. Así que se puede afirmar que el diseño gráfico incentiva a las personas a ser mejores personas frente al cuidado del medio ambiente y que todo con voluntad y mucho esfuerzo puede lograr un cambio. Gracias.